Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Hugo Rodríguez Zanella, quien es cardiólogo clínico, pero además tiene una alta especialidad en ecocardiografía e imagen multimodal. Bienvenido al programa, Hugo. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí en esta iniciativa que me parece una gran iniciativa de Médica Sur para poder difundir información y para poder abordar también temas que son de interés tanto para nosotros como médicos, como para muchos de los pacientes que vemos todos los días. Así es, Hugo, muchas gracias. Vamos a comentar el día de hoy un artículo muy interesante de Valentín Fuster, publicado en 2024, acerca de la aterosclerosis subclínica y su impacto en mortalidad. ¿Qué me puedes comentar del artículo, Hugo? Efectivamente, doctor. Mira, este es un artículo que es muy interesante. Es un artículo que también puede o tiene el potencial de cambiar la forma en la que vemos la prevención. Y es un estudio que se hizo de un banco que se llama Bioimage, que incluyó pacientes de Estados Unidos, de Florida y de Chicago. Son más de 5,000 pacientes en los que pues, se midieron las cosas que convencionalmente medimos en una consulta, ¿no? La presión, si son diabéticos, una serie de factores de riesgo tradicionales. Y más allá de eso, pues se hizo una cuantificación por ultrasonido, que es un ultrasonido muy especial porque mide la cantidad de placa que hay por 3D y la cuantificación del score de calcio coronario, que ya se ha venido hablando de esto en este podcast y que hoy en día es una de las estrategias que tenemos para refinar la selección de los pacientes que tienen más riesgo. Entonces, estos pacientes se incluyeron entre el 2008 y el 2009 y lo que se hizo fue seguirlos en el tiempo después de una primera observación. Algo interesante también es que un grupo pequeño de pacientes, alrededor del 12%, 700 pacientes, tuvieron la posibilidad de volverse a contactar y se hizo un segundo estudio de seguimiento, que en este caso pues es ultrasonido. La tomografía tiene su complicación porque pues al final es un método que genera algo de radiación y no es el método ideal para seguir longitudinalmente al paciente, pero el ultrasonido sí tiene ese potencial. Es más económico, es más fácil de poder acceder a este tipo de método de identificación. Y lo que se vio es que, aunque la mayoría de los pacientes, que son pacientes que esto es muy importante, rondan alrededor de los 70 años, la media de edad fue 69. La mayoría de los pacientes, casi el 80%, estaban en riesgo bajo por la escala de Framingham. Entonces, son pacientes que hubiéramos visto y hubiéramos dicho quizá, bueno, pues siga teniendo un buen estilo de vida, pero no hubiéramos hecho una intervención adicional. Yo creo, Hugo, es muy interesante lo que comentas, pero puntualizar, eran pacientes asintomáticos, Totalmente, es decir, no tenían ninguna evidencia de enfermedad aterosclerosa. Clínica me refiero, no sé, angina de pecho, evento vascular cerebral. Creo que eso es muy importante puntualizar en este estudio. Eran pacientes asintomáticos. Entonces les hacen un método para medir claro. algo, que en este caso es una placa de aterosclerosis, ya sea a nivel carótida o score de calcio. Ok, Sí, sin duda alguna, creo que ese es el punto principal y son, como le digo, gente que realmente pues, no tendría gran implicación, ¿no? Cuando les damos ese seguimiento. Y lo que se encontró, la verdad es que es algo que es muy relevante, y es que casi el 90% de los pacientes tenían aterosclerosis subclínica, ya sea por tomografía o por ultrasonido, y podríamos discutir cuál es mejor método, pero creo que el mensaje principal es que en estos pacientes, cuando encontramos aterosclerosis subclínica, esto tiene una relación directa con el riesgo de tener muerte. Y en ese grupo chiquito de pacientes donde se les pudo hacer seguimiento por ultrasonido, lo que se vio también es que en los pacientes en donde había placa al inicio pero progresa, son pacientes que tienen mucho más riesgo de tener un evento de muerte, ¿no? Entonces creo que es un punto muy, muy importante y le da a estos dos métodos un papel en seleccionar qué paciente podría tener más beneficio de algunas medidas de prevención como las estatinas, por ejemplo, ¿no? O como algunas otras medidas que quizá pues, se comentará o valdría la pena comentar en otra de las versiones de este podcast. yo creo que, digamos, la pregunta de investigación que hace Valentín Fuster es muy interesante, es en realmente evaluar el valor predictivo independiente, más allá de los factores de riesgo coronarios que tú conoces y que nuestros colegas conocen, como puede ser diabetes, hipertensión, dislipidemia, y encontrar si realmente esto de la aterosclerosis subclínica tiene un impacto en la mortalidad por cualquier causa, Claro. no solamente causa cardiovascular. Creo que ese es uno de los mensajes importantes de este artículo. Sí, y algo que me llama la atención también es que quizás estamos empezando tarde, porque en gente de alrededor de los 70, 90% de aterosclerosis subclínica, o sea, el grupo o el foco de prevención debería de ser en gente que está entre los 40 y los 50,
que son los pacientes que se incluyeron en un estudio previo que se llama PESA, que básicamente muestra lo mismo, ¿no? La aterosclerosis es una enfermedad dinámica, es progresiva y si hay progresión, esto se relaciona con un peor pronóstico para los pacientes. ¿Qué puedes comentar acerca de los métodos que utilizaron? Tú que utilizas mucho la imagen en tu La, práctica común. la verdad es que yo creo que los dos son buenos métodos. Y creo que la ventaja de la tomografía sobre el ultrasonido es que es mucho más reproducible. O sea, es más fácil que dos personas diferentes hagan la misma cuantificación. Es un método que está estandarizado para cuantificar calcio coronario. Creo que la desventaja principal de esto es, como le decía, ¿no? La radiación. La otra es que hay algo muy interesante que es que cuando la gente tiene calcio coronario, si identificamos esto como un factor de riesgo y le iniciamos, por ejemplo, estatina, cuando las placas de aterosclerosis se estabilizan, tienden a calcificarse. Entonces no tenemos la posibilidad de darle seguimiento por tomografía. Por otro lado está el ultrasonido, que aunque tiene sus limitaciones porque depende de alguien que esté entrenado, de tratar de hacer un método que sea repetible. Pero bueno, estas tecnologías nuevas donde se hace una adquisición de toda la longitud de la carótida y se mide en volumen con 3 de la placa, es una tecnología que sí tiene ese potencial. Y de hecho, quizá un punto que no hemos mencionado, pero creo que es importante, es que en este estudio, cuando compararon la capacidad de predecir eventos, es mejor el ultrasonido. Y es mejor porque identifica placa más temprana, ¿no? No toda la placa es calcificada. Hay gente que tiene un infarto y tiene placa blanda. Entonces, el identificar placa blanda en muchos territorios, que puede ser la carótida, puede ser también la femoral, como se ha dicho antes, ¿no? La gente joven empieza en la femoral este proceso, sí identifica pacientes en los que tenemos que ser más exigentes en la prevención. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que son pacientes que no tienen tan mal LDL, ¿no? Están en Mm, 110. claro. Entonces, quizá todos los métodos que actualmente utilizamos para estratificar al paciente son demasiado laxos. Y a veces le decimos a la gente que el colesterol está aceptable cuando ya está por arriba de los 70 de LDL, que ha demostrado en muchos estudios que empieza a haber riesgo de eventos, ¿no? Algo muy importante, Hugo, que vi o leí en este artículo es el seguimiento. Casi 12 años algunos pacientes tuvieron el seguimiento, tuvieron la oportunidad de comparar, por ejemplo, en ese subgrupo de pacientes en los cuales tuvieron otro ultrasonido, la progresión de la aterosclerosis subclínica. Y esto sí tiene impacto en mortalidad. Sin duda alguna. Yo creo que es uno de los puntos más importantes del estudio, ¿no? Y eso también es algo que tendríamos que usar en la práctica clínica, ¿no? Vemos un paciente y a lo mejor le damos un riesgo, pero ¿qué pasa con ese paciente 3, 6 años después? ¿Cambia ese riesgo? O sea, la evaluación del riesgo y la prevención creo que tiene que hacerse de manera continua, ¿no? No basta con venir una vez cuando uno cumple 40 y luego nos vemos a los 60 con un infarto, ¿no? O un infarto. Claro. Comparando los dos métodos, ya nos hablaste un poco de eso, pero al hacer el ultrasonido carotidio, ellos lo explican en su método. No es un ultrasonido sencillo, o sea, es algo que tiene cierta metodología. Ellos hablan al final, Valentín Fuster en su comentario, de que probablemente inteligencia artificial nos puede ayudar, incluso al hacer ultrasonido carotidio, en algunos puntos importantes para poder cuantificar el grado de placa, el volumen de placa que tiene y sumar las dos carótidas y sí nos da un valor pronóstico esto. ¿Es así? Sin duda, sí. De hecho, también es como lo hace la tomografía, ¿no? Prácticamente el software lo hace solo y uno solamente le dice si estamos en lo correcto o no. Y para el ultrasonido, pues como le digo, se hace una adquisición de toda la longitud de la carótida, el equipo lo reconstruye y detecta la placa. Y como la detecta en milímetros, creo que es algo que sí es repetible y pudiéramos utilizar para esa longitud. Entonces, seguramente la inteligencia artificial va a tener un papel en simplificar la prevención. Los dos métodos tenemos en Médica Sur, los tenemos en México en particular, score de calcio y ultrasonido, así es que podemos usar esas herramientas. ¿En qué grupo tú utilizarías estas herramientas, Hugo, como prevención? La población de aquí son casi 70 años. Claro. Y yo creo que uno de los puntos más importantes es que cuando nosotros hablamos de riesgo, los factores tradicionales, la edad, si alguien es hipertenso, si tiene, pues por esos factores de riesgo tradicionales, el colesterol, los triglicéridos, un riesgo alto, creo que ahí ya no queda duda, ¿no? Pero en gente que tiene riesgo bajo o intermedio y que tiene esa duda de que quiere saber cuál es su riesgo real, porque los otros son extrapolados de ecuaciones, ¿no? De tener algún evento, creo que ahí cualquiera de los dos métodos es útil. Quizá la tomografía es un método que no es tan útil en gente más joven, porque la gente más joven probablemente no tendrá tanto calcio coronario. Pero identificar placa en la carótida es algo que sí tiene un valor y quizá alguien que esté por ahí de los 40 sería el mejor grupo de pacientes, que no, si son fumadores sobre todo, porque seguramente van a tener placa, ¿no? Y de hecho es una cosa que se relacionó con la presencia de placa.
Hugo, pues muchas gracias. Nos quedan pocos segundos. Muchas gracias por haber venido al programa. Este artículo da para otros podcasts seguramente y te estaremos invitando. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y gracias, queridos colegas. Los esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.